¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a la Semana de la Junta en su 16ª edición. Tenemos con nosotros a la moderadora del Comité Técnico Nacional de Control de Calidad de la Junta de Decanos, CPC Evelyn Jiménez Venacio, secretaria del Comité de Control de Calidad, contadora pública colegiada de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, asesora en gestión pública de los tres niveles de gobierno. Adelante, estimada. Muchas gracias, estimada Judith, por la presentación. Tengan ustedes muy buenas noches, colegas quienes nos siguen a través de las redes sociales y quienes nos acompañan a través de la plataforma Zoom. No sin antes agradecer por la invitación al presidente de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú y también al presidente del Comité Técnico Nacional Permanente del Colegio de Contadores Públicos del Perú, por el desarrollo de estos webinars eh, de la Semana de la Junta, webinar Semana de la Junta. Un tema de suma relevancia, como es la importancia del control interno en la gestión pública. En esta oportunidad nos acompaña nuestra colega CPC María Angelina Casafranca Anaya. Para detallarles, para que ustedes la conozcan un poco más, la participación de nuestra ponente. Ella es contadora pública colegiada con maestría en auditoría integral. Ocupó diversos cargos en el Colegio de Contadores Públicos de Junín, como vicepresidenta del Comité Técnico de Finanzas, directora de Tesorería en el periodo 2017-2018. Presidente del Tribunal de Honor en el periodo 2019-2020, directora de Ética y Defensa Profesional, periodo 2021-2022. Asimismo, fue integrante del Comité Técnico Nacional de Normas Internacionales de Información Financiera, NIF, de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú en el año 2018. Y actualmente es integrante del Comité Técnico Nacional de Control de Calidad, a la cual representamos. Es especialista en el sector saneamiento, con especialidad en contabilidad, recursos humanos, planificación, presupuesto, racionalización, gestión por procesos y gobierno corporativo. Docente universitaria y asesora de empresas en gobierno corporativo y mejora continua. Agradecerle la participación a nuestra colega María Angelina Casafranca Anaya, darle la bienvenida y le doy pase para que continúe con la ponencia. Adelante, estimada María Angelina. Gracias, Evelyn, por el pase y por la presentación, agradeciendo también por la invitación a la Junta de Decanos y, bueno, sumándonos a esta semana de webinars para contribuir con un poquito con este tema que el día de hoy voy a presentar. Un tema bastante importante en todas las instituciones. El tema se denomina importancia del control interno en la gestión pública. La agenda que vamos a tratar el día de hoy consta de estos 4 puntos. Vamos a empezar por lo que es el control interno, la gestión pública, la responsabilidad y finalmente la importancia del control interno, que es lo que el título que lleva esta exposición. Primero tendría que mencionar que el control interno y la gestión pública son 2 términos estrechamente relacionados, ¿no? Vamos a pasar a ver cada uno de estos para poder entrar en contexto. El control interno es un tema que lo manejamos bastante y especialmente los contadores. Tenemos bastante normativa al respecto. Sin embargo, yo lo que pretendo abordar en esta oportunidad es
más que ir a la norma y a lo que exactamente dice la norma, porque las instituciones, las entidades estamos en la responsabilidad de cumplir e implementar lo que dicen las normas, ¿no? Pero más allá de eso, lo que nos debe interesar es en qué medida mejoran la gestión en una entidad con la aplicación de estas normas y poder ver el reflejo de esas acciones en el día a día, ¿no? Por eso es que en el título indicamos en la gestión pública. Entonces, partimos del concepto de lo que es el control interno y esto nos lleva a tocar que en el control interno tenemos acciones de cautela previa, simultánea y de verificación, ¿no? En el caso del control interno previo y simultáneo, eso está exclusivamente bajo la responsabilidad de las autoridades, los funcionarios y los servidores públicos, que somos los que integramos y formamos parte de la entidad, ¿no? Entonces, como parte de nuestras funciones, tenemos que hacer una serie de acciones al interior, recalco interior, de la entidad para que esto funcione, ¿no? Eso implica, pues, implementar procedimientos, contar con planes, con reglamentos, manuales, registros, verificaciones que nos permitan llevar a cabo este control interno, ¿no? Mención aparte merece lo que es el control interno posterior, que eso ya lo ejerce los entes superiores, ¿no? En este caso podríamos mencionar al órgano de control institucional que revisa, ¿no? En qué medida la entidad está cumpliendo con las normas. Entonces nos vamos a abocar a lo que es el control interno, previo y simultáneo. Asimismo, tenemos que tener a la mano lo que es la gestión pública, ¿no? Como un conjunto de procesos y acciones que se realiza en la entidad para poder administrar adecuadamente los recursos públicos, ¿no? Todos los recursos públicos pues están enfocados a cumplir objetivos y a brindar el servicio que cada entidad tiene como responsabilidad, ¿no? Y entonces dentro de estos recursos públicos podemos mencionar los recursos económicos, financieros, logísticos, físicos, ¿no? Y lo que se quiere pues es tener un manejo adecuado de estos recursos y que no sean mal utilizados, ¿no? Acá podemos decir que, como hace un rato mencionaba, que en resumen, que es cómo se manejan los recursos de una entidad para cumplir los objetivos. En cuanto a la responsabilidad, es importante mencionar la responsabilidad porque, como decía al inicio, si nos basamos o tenemos la idea de cumplir lo que dicen las normas solamente, entonces estamos un poco equivocados porque lo que queremos es que el cumplimiento de esas normas repercuta en la mejora de la institución, ¿no? Entonces allí hay que tener claro y sobre todo tener claro los titulares de cada entidad, ¿no? Porque a veces se entiende o se supone de que, bueno, es una norma y eso lo implementará cada unidad orgánica y ya cumplimos con la norma, pero no es tanto así. Al final, el titular es el responsable de que todo esto funcione, de que todo esto se aplique, que se implementen normas internas para que esto pueda funcionar, ¿no? Y que todo esto pues contribuya con la misión y los objetivos que tiene la entidad. Es así que el titular tiene la responsabilidad de establecer las políticas, ¿no? Las políticas, y en base a eso pues se hacen todos los planes, instrumentos que se puedan necesitar dentro de la entidad. Teniendo estos conceptos a la mano, vamos a entrar al tema que es la importancia del control interno en la gestión pública. En realidad, cuando se implementa el control interno en la gestión pública, tenemos muchas ventajas a las cuales podemos llegar, ¿no? Acá he listado algunas, obviamente posiblemente no sean todas, seguramente hay mucho más,
Y vamos a pasar a detallar cada una de estas, ¿no? Tenemos reducir el riesgo de corrupción, asegurar el cumplimiento del marco normativo, contar con información confiable y oportuna, entre otros. Entonces vamos a pasar a desarrollar cada uno de estos conceptos. Por ejemplo, si nosotros en el día a día, a eso me refería cuando decía, ¿no? No debemos tomarlo esto como cumplo la norma, la implemento y ya, hasta ahí llegué. No, sino más bien que lo que hagamos repercuta en que la entidad pueda lograr lo que se plantea hacer, ¿no? Entonces, cuando hablamos de reducir, uno de los puntos que hacen que esto sea importante, menciono a la reducción de los riesgos de corrupción. Para eso he listado acá algunas acciones que se podrían realizar, ¿no? Por ejemplo, mantener políticas antisoborno y anticorrupción actualizadas, ¿no? Es necesario tener normas al respecto, ¿no? Y difundirlas y ponerlas en práctica. Luego tenemos aplicar sanciones estrictas y recompensas proporcionadas, ¿no? En la entidad, obviamente, ¿no? Por ejemplo, tenemos un reglamento interno de trabajo, tenemos un código de ética, ¿no? Podemos, así como podemos sancionar los malos actos, podemos también de alguna manera reconocer las buenas acciones, ¿no? También capacitar y formar a los empleados para que se pueda tener claro, ¿no? En qué consiste todo esto del antisoborno, de la anticorrupción, porque cuanto más leemos, cuanto más escuchamos sobre un tema, definitivamente nos va quedando más claro y podemos ponerlo en práctica, ¿no? Luego, prestar atención a las señales de advertencia, ¿no? A veces se tienen indicios de que algo sucede, pero a veces no tomamos atención a ello, no tomamos medidas y tal vez se toman medidas cuando ya es muy tarde, ¿no? Entonces, eso es una de las acciones que se podría hacer. También tenemos facilitar la aplicación del código de ética. ¿Facilitar en qué sentido? Las entidades tienen un código de ética y la idea es de que si allí está mencionándose los valores que se debe de difundir, se debe cumplir, así también debemos tener un procedimiento establecido para las denuncias, ¿no? A veces esa parte es débil y entonces las personas no se atreven a hacer las denuncias. Y cuando se tienen denuncias, pues recién también se pueden aplicar mejores correctivos, ¿no? Otra de los puntos importantes es el logro de objetivos y metas establecidos. Las entidades deben tener claro la misión y la visión por la cual existen, por la cual funcionan. También contar con planes acorde a la realidad, ¿no? Igual, los planes tienen que ser documentos que se utilicen, ¿no? Que se apliquen, que trabajemos en función a los planes, porque las actividades deben realizarse de manera planificada para evitar de repente algunas improvisaciones que no contribuyan a la misión y a la visión que tiene la entidad. Establecer indicadores y hacer el seguimiento. Efectivamente, cuando nosotros medimos lo que vamos haciendo, es una buena forma de poder ir mejorando, ¿no? Esto viene de la mano con el siguiente que dice evaluar y aplicar mejora continua. Siempre es bueno detenerse, evaluar lo que hemos hecho o dejado de hacer, analizar por qué de repente nos fue bien o nos fue mal, y si nos fue mal, aplicar mejora continua. Otro punto es promover el desarrollo organizacional. La parte organizacional es un elemento importante en las entidades, ¿no? Para que pueda funcionar. Y entre las actividades de control interno que podríamos adoptar, tenemos el desarrollo del talento de la organización, ¿no? Mediante capacitaciones. Si se hacen rotaciones de puesto, tendrían que estas ser de acuerdo al perfil del trabajador y a la necesidad de cada uno de ellos en un determinado puesto de trabajo, ¿no? Mejorar el clima laboral, también establecer un ambiente de confianza, porque si hay confianza, posiblemente podemos avanzar en equipo, hacer más cosas en equipo, ¿no? Y lograr metas. Mejorar los sistemas de comunicación también, porque
cuando en las entidades se trabaja de manera aislada en cada unidad orgánica, posiblemente cada uno va a apuntar a diferentes lados y no se va a lograr, ¿no?, lo que se quiere. Entonces es necesario mejorar, tener un buen sistema de comunicación. Luego, otro punto es fomentar la iniciativa y la innovación en equipos de trabajo, ¿no? A veces no se fomenta mucho, de repente por el tiempo que toma, o porque de repente no siempre son compatibles las personas, pero en realidad en una entidad pues no somos islas, ¿no? Tenemos que de todas maneras trabajar en equipo muchos temas. Por eso es importante fomentar ese trabajo en equipo. Luego tenemos lograr eficiencia, eficacia y transparencia en las operaciones, ¿no? Para eso tenemos acá algunas actividades que he mencionado, como es automatizar procesos, ¿no? A veces cuando no están establecidos los procesos, cada persona podría creer mejor establecer su propio proceso, entonces eso genera, de repente algo anda ordenado, y cuando se suscitan cambios de repente de funcionarios o de personal, todo vuelve, es un retroceso, ¿no? Porque no está establecido, no está formalizado el proceso, y entonces la persona que ahora se hace cargo posiblemente tenga otro criterio y establezca otra forma en el proceso, y entonces se distorsiona la actividad. Luego tenemos optimizar la gestión de inventario. Efectivamente, ¿no? Tenemos que, para poder tener como parte de la transparencia en las operaciones, optimizar, mejorar, ¿no?, el proceso que concierne al inventario, porque ahí estamos hablando de los bienes, ¿no? Entonces tenemos que tener un buen proceso para la gestión de inventario. Capacitar a los empleados, ¿no? Cada uno en la labor cuya responsabilidad corresponde al cargo que están ocupando, y a cada funcionario también, ¿no? Luego, utilizar tecnología adecuada. En estos tiempos la tecnología es una herramienta importante y hasta determinante en las organizaciones, en toda entidad, ¿no? Mejorar la planificación, porque si trabajamos mediante planes, como decía al inicio, se puede trabajar de manera más organizada, ¿no? Y siempre evaluar y aplicar la mejora continua, ¿no? Otro punto que nos hace notar la importancia del control interno es asegurar el cumplimiento del marco normativo. En este caso hemos listado, por ejemplo, el hecho de contar con matrices de normativas y actualizarlas periódicamente. Es importante tener dentro de la entidad claramente qué normas son las que rigen, qué normas deben ser cumplidas de todas maneras por la entidad, que son normas que siempre las vamos a aplicar, ¿no? Entonces, si estas se conocen, se agrupan y se hacen de conocimiento de toda la entidad, posiblemente esto va a ir mejor, ¿no? También tenemos el hecho de detectar riesgos legales. Tenemos que siempre estar atentos a una posible situación que pueda ocurrir y pueda poner en riesgo a la entidad, ¿no? Pueden suscitarse de pronto incumplimientos de contrato de cualquiera de las partes, ¿no? Y eso trae como consecuencia algunos riesgos que hay que afrontar. Luego, valorizar la gravedad y probabilidad de ocurrencia, ¿no? Tenemos que ponernos en el caso de saber si, digamos, ¿no?, si la entidad suscribe un convenio para realizar alguna actividad, ¿qué riesgos habría? ¿Cómo sería? ¿Qué pasaría en el extremo que yo no lo cumpla, que la entidad no lo cumpla, o la otra parte no cumpla? ¿Qué tan grave sería? ¿Cómo lo podría afrontar si esto sucede, ¿no? Luego, definir procesos para controlar el cumplimiento de las normas y así evitar que se produzcan incumplimientos. Obviamente, dentro de la entidad, aparte de las normas que rigen a toda la entidad, también hay normas ya específicas, ¿no? Por ejemplo, digamos, en la oficina de
adquisiciones o de abastecimiento, ¿no? Aparte de las normas que rigen a la entidad, también tenemos que tener en cuenta todas las normas que conciernen a las contrataciones, ¿no? Y así sucesivamente en cada unidad orgánica, según especialidad. Igual en lo laboral, por ejemplo, la Oficina de Recursos Humanos tiene que tener claro todas las normas que conciernen al manejo de personal. Luego, efectuar el seguimiento y verificar si se están cumpliendo estas normas, ¿no? Luego, tenemos proteger los recursos y bienes del Estado y el adecuado uso de los mismos. Aquí he colocado algunas acciones que se podrían realizar, como es contar con procedimientos internos para la asignación y uso de recursos y bienes, ¿no? Los recursos y los bienes son propiedad del Estado, por lo tanto se debe tener mucho cuidado en asignarlos porque no es de la persona, ¿no? Es de la entidad. Luego, verificar el cumplimiento de los procesos de adquisiciones, es decir, cuando se adquieren bienes, servicios u obras, que estos cumplan el proceso conforme la norma indica, ¿no? Luego, efectuar arqueos de caja, esto tiene que ver ya con dinero en efectivo. Efectuar inventarios de bienes de acuerdo a los periodos que corresponden. Efectuar conciliaciones de información entre una unidad orgánica y otra, ¿no? Para ver si la información está siendo bien llevada. Esto nos ayuda a detectar de repente errores o ajustes que se deberían de hacer. Difundir los principios éticos de la entidad. Y también implementar la recepción y tratamiento de denuncias por mal uso de recursos y bienes, ¿no? En realidad esto debe de estar bien determinado, bien implementado y disponible para que cualquier persona pueda hacer la denuncia respectiva y la entidad haga el tratamiento que corresponde, ¿no? Luego tenemos contar con información confiable y oportuna. Para esto debemos utilizar definitivamente sistemas informáticos, aplicativos también que se usan ya con muchas entidades, ¿no? Aplicativos, utilizar tecnología de la nube, documentar todo lo que sea relevante, recolectar datos en tiempo real, evitar saturación, es decir, clasificar la información y contar con lo que realmente es necesario e importante, trabajar en equipo, utilizar nuestras propias listas de verificación, ¿no? Esto nos puede facilitar bastante la labor en cada unidad orgánica de la entidad. Evaluar la gestión de datos y la información, ¿no? Cada cierto tiempo es necesario hacer un alto y evaluar si la información con la cual contamos o requerimos a las otras unidades orgánicas es la suficiente, si es consistente, si es oportuna, y hacer los correctivos, las mejoras del caso. Luego, otro punto que hace que el control interno sea importante es fomentar la práctica de valores. Dentro de ello, primero tenemos que tener claro cuáles son los valores, ¿no? Luego, enseñar, capacitar e involucrar a todos los que integran la entidad, ¿no? No es solo funcionarios o solo trabajadores, sino todos los que integran la entidad. También fortalecer la comunicación interna, reconocer y valorar lo que decíamos, no solo sancionar, sino también reconocer. También medir el impacto de estas acciones que se ponen en práctica para fomentar los valores y la práctica de estos, ¿no? Y dar el ejemplo. Un tema importante, dar el ejemplo, porque no nos podemos llenar de repente de normas, de directivas internas y no practicarlas. Entonces, un aspecto es practicarlas y dar el ejemplo a los demás, ¿no? O sea, un trabajador hace bien y con ese acto está dando el ejemplo a los demás compañeros de trabajo dentro de la entidad. Y luego tenemos lo que es promover la rendición de cuentas de los funcionarios por la misión y objetivos encargados y el uso de los bienes y recursos asignados. Las entidades públicas tienen la responsabilidad de dar cuenta de todo lo que se ha hecho, ¿no?
Entonces, efectivamente, para eso ya tenemos normas específicas. Sin embargo, al interior de la entidad es necesario, sería conveniente, contar con una norma interna para establecer el desarrollo de esta rendición de cuentas, ¿no? Tener claro y determinar qué rubros van a ser materia de esa información al público y contar con toda la información documentada, completa y que ésta sea confiable, ¿no? De lo que se va a informar. Luego planificar estas rendiciones de cuentas, si van a ser mediante audiencias públicas, mediante aplicativos, mediante la página web u otros medios, ¿no? Y evaluar y aplicar la mejora continua. Generalmente cuando se hacen este tipo de rendiciones de cuentas, obviamente siempre se tiene muchos reclamos, muchas incomodidades del público, ¿no? Precisamente por eso es importante contar con la información completa y confiable de lo que se va a informar, porque el ciudadano tiene el derecho de ser informado. Entonces, las entidades tienen que cumplir con esa responsabilidad de informar, porque finalmente las entidades son las encargadas de administrar los recursos que son propiedad del Estado, ¿no? Y todo esto se sostiene gracias a los ciudadanos. Entonces, los ciudadanos tienen ese derecho de conocer. Entonces, es bueno tener toda la información en orden y por un tema también de transparencia, ¿no? Tener todo ordenado y disponible. Luego de esos puntos que he podido mencionar, que hacen que el control interno sea importante en la gestión pública, poner en práctica todo esto, como les dije, no es lo único. Posiblemente habrán muchas más acciones que hacen que esto sea mejor implementado. Entonces, hacen que la entidad pueda cumplir con los fundamentos del sistema de control interno, ¿no? Poner en práctica la fórmula de la AAA. El autocontrol, la autorregulación y la autogestión. Este AAA es bastante importante porque es necesario que las entidades, quienes integramos las entidades, funcionarios, trabajadores, tengamos que ejecutar acciones de manera que podamos avanzar haciendo lo que planeamos hacer, evaluar lo que estamos haciendo y mejorar. Tenemos el tiempo de corregir en la marcha, podemos decir, ¿no? Y evitar que cuando ya nos revisen de pronto el órgano de control institucional o la Contraloría o la auditoría externa, tengamos que recién ahí resolver o recién ahí evidenciar algo o recién allí darnos cuenta de que hemos hecho mal algo, tal vez involuntariamente, y recién poner correctivos, ¿no? Es importante tener claro que tenemos la oportunidad de practicar esta AAA, tenemos la capacidad de evaluar el trabajo que estamos realizando, corregir, mejorar los procesos, implementar nuevos procesos, autorregularnos, porque tenemos la posibilidad como entidad de establecer nuestras normas internas, ¿no? Para ir corrigiendo, ir mejorando y siempre con la transparencia que corresponde, ¿no? Y la autogestión para poder hacer que la entidad pueda coordinar y desarrollar de la mejor forma y hacer que la gestión administrativa sea ejecutada de la mejor manera, ¿no? De esa manera podemos, tal vez no vamos a evitar al 100% las observaciones, las críticas, pero podemos minimizarlas, ¿no? Y hacer que la entidad, pues, cumpla con los objetivos que tiene, alcance las metas que tiene y poder avanzar, ¿no? En bien de la población, que es el objetivo de cada entidad. Y pues finalmente decir que el control interno son todas las personas que integran una entidad. A veces se dice, ¿no? Como se dice, en la norma dice, ¿no? El titular del pliego es el responsable. Claro, es el responsable, pero no es el único que tiene que ejecutar todo esto. En realidad, el control
se ha dado siempre, ¿no? Solamente que al pasar el tiempo se ha ido normando, se ha ido regulando de mejor forma, dando una estructura más específica, pero los controles siempre los hemos venido dando. Entonces, lo que nos toca hacer ahora es mejorar esos procesos de manera que nuestro control interno sea el óptimo y que podamos minimizar errores, como decía hace un rato, ¿no? Bien, eso es lo que he querido compartir el día de hoy con ustedes. Espero que de alguna manera contribuya con el día a día en nuestros trabajos y quedo atenta de repente a algunos comentarios. Gracias. Muchas gracias, estimada María Angelina. Tenemos consultas de nuestro público que están participando en este webinar. Un participante consulta cómo se puede reducir los actos de corrupción en las entidades del Estado si no tienen bien implementado su sistema de control interno. Bien, bueno, ahí merece un comentario. Efectivamente, no podríamos tapar el sol con un dedo ni decir implemento mi sistema de control interno y la corrupción va a disminuir considerablemente o va a desaparecer, ¿no? O sea, el día a día vemos noticias que de repente nos decepcionan cada día más y decimos, pero ¿y cómo es esto, no? Si las entidades tienen su sistema de control interno. En realidad, lo que podría comentar al respecto es de que la Contraloría en estos años ha establecido la forma como se debe implementar el sistema de control interno en las entidades. Puede ser una buena medida, sí, pero el tema es que tal vez la Contraloría podría difundir más en capacitar a los que van a monitorear esto en las entidades, ¿no? Porque ¿qué pasa en las entidades? A veces por cumplir la norma, por implementar la norma, se conforma de repente un equipo, ¿no? Y se dice, bien, este equipo se va a encargar de implementar el sistema de control interno. Pero el problema es, en primer lugar, ¿los habrán capacitado? Tal vez no. ¿Se habrá difundido de tal manera que se entienda claramente que el control interno no es solo ese grupo, sino todos los que integran la entidad? Y una cosa principal, implementar el sistema de control interno es una labor bastante trabajosa, podría decir yo. Hay muchas tareas que hacer. Entonces, quien monitoree esto, que podría ser un equipo, tiene que tener el tiempo suficiente como para hacerlo. Pero ¿qué sucede generalmente en las entidades? Se encarga esta labor a la par de otras labores que pueden tener los trabajadores o los funcionarios. Entonces, si dedicamos poco tiempo a esto, en realidad no vamos a lograr lo que se quisiera, ¿no? Porque lo que se quiere no es solo cumplir la norma, como digo, sino reflejar, ¿no? O sea, yo digo, implemento mi código de ética, ya. ¿Y en qué he reflejado? He recibido denuncias, sí recibí, y en base a esas renuncias adopté tales medidas y corregí. O sea, en realidad no es solo con que exista la norma y entre en vigencia, ¿no? En realidad hay muchos puntos todavía por ajustar, por fortalecer, tanto del lado de la Contraloría como de cada una de las entidades, ¿no? Muchas gracias, estimada María Angelina. Tenemos otra consulta de nuestro colega o participante Manuel Ricardo Guerrero Febres. Nos menciona, colega, ¿será necesario que se implemente el sistema de control interno para el logro de los objetivos institucionales? Su consulta.
A ver, si hacemos un poco de remembranza de repente, hace unos años no se daba mucho énfasis al sistema de control interno, a pesar que ya hacíamos acciones de control interno dentro de las entidades, ¿no? Eh, ya en este último tiempo como que se le está dando mayor importancia, las normas están más específicas y todo lo demás. Y uno se puede decir, ¿no? Pero si cuando el sistema de control interno todavía no estaba normado o estaba poco normado, las entidades igual tenían que cumplir objetivos institucionales, podríamos decir. Pero efectivamente es así, pero lo que pasa es de que también tenemos que ir evolucionando y articulando las cosas. Cuando se implementa el sistema de control interno, la idea no es tener una tarea más después de todas las que ya tenemos dentro de la entidad, sino articularla, ¿no? Entonces, si recordamos la norma que es para la implementación del sistema de control interno en la última modificación, ahí recién enlaza con lo que es el plan estratégico institucional y el plan operativo institucional. Recién lo enlaza, porque en las normas antiguas no era así, ¿no? Estaba divorciado, podríamos decir. Entonces, respondiendo o haciendo un comentario de lo que pregunta el colega Manuel, no podríamos decir, para cumplir mis objetivos tengo que tener el sistema de control interno. No es así, sino igual, la entidad o la empresa sigue funcionando, sigue avanzando, o sea, con control interno o sin control interno, porque el control interno es inherente. O sea, una cosa es que sí estamos haciendo controles, por ejemplo, ejecutar una obra. Desde el momento que se hace un requerimiento hasta que se logra la ejecución ya de la obra, la entrega y la inauguración de la obra, han ocurrido muchas cosas. Y en todo ese proceso han participado muchas personas. Y en cada instancia se han efectuado controles, ¿no? Eso ya es un control. Otra cosa es que eso lo relaciono con lo que es el sistema de control interno y entonces ya estoy implementando, además de cumplir mis objetivos institucionales, además estoy implementando mi sistema de control interno. Por eso es importante que el sistema de control interno, cuando se plantean allí las actividades, tiene que ser relacionadas al día a día de las actividades, no puede ser otras distintas, ¿no? Ese es el comentario que le podría hacer al colega Manuel. Muchas gracias, estimada colega María Angelina. Veremos si hay otras consultas más. Evelyn, si me permites, Sí, sí, adelante, estimada. acá en la plataforma de Facebook nos hace una pregunta un colega, el colega Jorge Gaviria. Dice, ¿los instrumentos o documentos de gestión forman parte del sistema de control interno? Pregunta, ¿no? Efectivamente, claro que sí, la respuesta es que sí, porque hablábamos en el transcurso cuando queremos implementar acciones que contribuyan al control interno, decía, ¿no? Tenemos que tener planes, tenemos que tener directivas, tenemos que tener diferentes tipos de instrumentos, entre ellos los instrumentos de gestión. ¿Por qué? Porque ahí llámese, ¿no? Instrumentos de gestión, al reglamento de organización y funciones, al manual de perfil de puestos, por ejemplo, ¿no? Si tenemos esos instrumentos actualizados, acorde a la necesidad de la entidad, efectivamente, va a ayudar a que el sistema de control interno o las medidas de control interno que adoptemos funcionen, ¿no? Porque, por ejemplo, manual de perfil de puestos, si hablamos de las responsabilidades de cada integrante de la entidad, si a una persona le toca hacer, por decir, el control presupuestal de cada proceso de adquisición que se va a realizar,
y esta persona hace y cumple con esa función, entonces esa persona cumple con la función que dice el manual de perfil de puestos, cumple con el control que debe de hacerse en ese proceso de adquisición, por lo tanto está contribuyendo de alguna forma a que la entidad cumpla con el objetivo que tiene, ¿no? Entonces sí, están estrechamente relacionados y la idea es que se articulen los instrumentos, que no estén divorciados cada uno por su lado. Bien, estimada María Angelina. Creo también como un simple comentario dentro de la exposición, dentro de las entidades de gobiernos regionales, locales, también los titulares tienen la responsabilidad, ¿no? De que quizás la implementación del control interno, el sistema de control interno se desarrolle, ¿no? De acuerdo a a los, a los requerimientos, de acuerdo a lo que la normativa de control interno nos exigen, ¿no? Tienen, creo, bastante responsabilidad también los titulares de entidad. Actualmente, cada año se realiza la implementación del sistema de control interno en todas las entidades, dentro de las cuales no se priorizan productos, donde que al finalizar el año se debe de concluir con los productos priorizados. Son parámetros que se debe seguir, ¿no? Es una forma de alinear un gobierno y que se eviten que malos funcionarios hagan mal uso de los recursos en realidad. A ver, creo que ya no hay más preguntas o algún otro comentario. A ver, aquí creo tenemos otra consulta, estimada colega María Angelina. Aida Cris nos dice, buenas noches. Hoy en día se nota que la corrupción va en incremento en las instituciones públicas ante los ojos de la población. No se notan los resultados de las entidades encargadas del control. ¿Qué hacer frente a esta realidad? Nos consulta la participante Aida Cris. Bien, efectivamente, ¿no? Lo que comenta la colega es una realidad que nos toca verla día a día, ¿no? Es lamentable que todos los días vemos o evidenciamos, ¿no? Por noticias, siempre un acto de corrupción. Y lamentablemente, pues a veces hasta impotencia puede sentir uno porque de repente desde donde estamos poco podemos hacer, pero tampoco es que nada podamos hacer, ¿no? Es lamentable porque a veces esperamos de repente mucho de la Contraloría, podríamos decir. Esperamos bastante, pero lamentablemente no tenemos eso. En todo caso, no tendría yo una respuesta exacta a lo que preguntan, sería más un comentario que yo le podría hacer, pero quienes estamos o formamos parte de alguna entidad, de alguna entidad del Estado, lo que nos toca hacer es, desde donde estamos, tratar de cambiar las cosas, ¿no? Tratar de mejorar. Es ir contra la corriente muchas veces, pero es necesario hacerlo. Por otro lado, también nosotros como contadores tenemos un rol importante en la sociedad, ¿no? Tendríamos que también ver dentro de nuestras funciones como colegios de contadores o como junta de los colegios de contadores, ver dentro de nuestro alcance, tal vez pronunciarnos, decir algunas cosas, ¿no? Porque no podemos tampoco estar callados frente a tantas cosas que se evidencian siempre, ¿no? Y esto por el bien del país, ¿no? Al margen de los temas políticos que puedan suscitarse, ¿no? Eso le podría comentar a la colega. Bien, estimada colega. Nuestro participante
John Maipuire nos dicen, buenas noches, ¿podría decirme la diferencia entre control interno y el sistema de control interno? Es la consulta. Estimada María Angelina, me parece que su... Ahí Sí, está. micrófono. Ya está, su Sí, micrófono. ya. Al inicio casi de la exposición mencionaba el control interno, ¿no? El control interno incluye actividades que nosotros las hacemos en el día a día, como mencionaba, ¿no? Cada uno dentro de la labor que realiza, si se da cuenta, hay algún control que efectúa, ¿no? Entonces, la diferencia que podríamos poner cuando decimos sistema de control interno, en sistema significa que ya estoy sistematizando algo, ¿no? ¿Y qué cosa es un sistema? Un conjunto de procedimientos, de documentos, de lineamientos que hacen que algo funcione, ¿no? Entonces, si los controles están dispersos dentro de la entidad, con el sistema yo los puedo englobar en uno solo, manejarlos, ponerlos en funcionamiento, evaluarlos, mejorarlos, ¿no? Ya lo tengo sistematizado. Es como tener identificados todos los controles que siempre hacía y mejorar en el trayecto, ¿no? Quitar algunos controles, poner otros mejores y así ir mejorando, ¿no? Es lo importante de los sistemas. Muchas gracias, estimada colega. A ver si por ahí hay otra consulta más. Vamos a revisar. Bueno, agradece el colega John Maipuire. Muchas gracias también por las consultas que nos hacen llegar. A ver. Creo que ya no hay más consultas, estimada María Angelina. ¿Algún comentario para ya concluir con esta presentación? Claro, bueno, para mí ha sido muy grato compartir un poco de la experiencia sobre este tema tan importante y simplemente tal vez a manera de mensaje, ¿no? Que cada uno desde donde estemos tenemos que siempre hacer el esfuerzo de que las cosas cambien. No todo está consumado, ¿no? Todavía hay mucho por hacer. Agradezco por la oportunidad a la Junta de Decanos y bueno, ha sido agradable formar parte de esta semana de webinars. Gracias. Bien, muchísimas gracias, estimada María Angelina, también hoy por tu participación como ponente, siempre resaltando la participación de nuestro Comité Técnico Nacional Control de Calidad, de la cual formamos parte y siempre sacando adelante a nuestro comité. También agradecer, ¿no?, a todos los participantes quienes se conectaron a través de las redes sociales y también quienes están ahora presentes a través del Zoom. Muchísimas gracias a todos. Agradecer a la Junta de Decanos, al presidente del Comité Técnico Nacional Permanente por el desarrollo de estos webinars. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias.